Buenas tardes. La segunda parte de la capacitación con respecto a evaluación de cronogramas de contratista y actualización de cronogramas de proyecto la vamos a dedicar a la actualización de los cronogramas de proyecto. En la sesión anterior revisamos los cronogramas del contratista actualizado al mes para asegurar o verificar si es que este cumple con las condiciones contractuales y poder determinar si es que el cronograma es aceptado o si es que es rechazado, informando al contratista de la respuesta y si es que tiene algún elemento que corregir y mejorar, explicarle cuáles son. También vimos al principio que en paralelo a este proceso vamos a hacer la actualización del cronograma de proyecto. El cronograma de proyecto es el cronograma de ARC que cubre todo el ciclo de vida del proyecto y por ende tiene una duración o una vida mayor al trabajo propio del contratista. El cronograma del contratista, como ya sabemos, es un cronograma independiente del de proyecto. Claro está que el cronograma actualizado al contratista va a servir como input para actualizar el cronograma de proyecto. El cronograma de proyecto va a ser actualizado desde que se empiezan los trabajos, durante todo el proceso de procura, durante la ejecución del trabajo del contratista, que es la parte de diseño y construcción, y posterior hasta el cierre administrativo por parte de ARC. Donde nos vamos a enfocar hoy día es en la actualización de un cronograma que ya tiene un contratista trabajando y que nos va a presentar un cronograma actualizado. Recalcamos lo que dijimos en la sesión anterior, no es necesario tener el cronograma del contratista aceptado para poder actualizar el cronograma de proyecto. Más aún, según el Trambit, la línea de tiempo, la actualización del cronograma de proyecto tiene que ser completada antes de la fecha límite para informar al contratista si su cronograma es aceptado o no. De esta manera, a un cronograma del contratista que tal vez tengan algunas deficiencias según el contrato NEC y por ende vayan a ser retrasados, pueden servir como fuente de información. Normalmente, la información de avance del contratista es suficientemente buena para servir como input, aun si hay algunos elementos faltantes que hagan que el cronograma sea rechazado. Entonces, el primer punto que vamos a ver de una manera rápida es la extracción de la información del cronograma del contratista. Esto va a ser un proceso relativamente simple, siempre y cuando el cronograma del contratista cumpla con los requisitos establecidos en el contrato, que es estar estructurado coherente con el WBS del programa y tener los avances reflejados de una manera correcta. Eso significa que usted ha actualizado su cronograma y ha mantenido la estructura solicitada. Entonces vamos a pasar ahora a primavera y vamos a ver un cronograma del contratista. Para efectos de esta presentación hemos copiado unos cronogramas en la zona de entrenamiento para asegurar que no vayamos a afectar los cronogramas propios. Acá tenemos un cronograma de un colegio, el Colegio Buenos Aires, actualizado, como vemos, en data date del 30 de junio, el cual abrimos. Entonces, vamos a hacer una revisión del cronograma del contratista. Vamos a verificar que este ha sido actualizado a la fecha correcta. Acá vemos que está hasta el 30 de junio, que es cuando lo necesitamos. Y podemos correrlo para asegurar integridad. Queremos ver nuestro checklist, nuestro log, que como habíamos dicho, necesitamos la opción prendida y la ruta correcta para que este sea grabado. Y después de que hemos hecho la actualización, podemos ver el log del cronograma, el cual, como hemos indicado en sesiones anteriores, nos va a dar información sobre la integridad del cronograma. Hay actividades sin predecesoras,
Y a la hora que hemos hecho la revisión del cronograma del contratista, vamos a reportárselas. Hay una cantidad importante de actividades sin sucesoras. Son 43 en total. El cronograma tiene 597, así que más o menos un 8%, más o menos. Tenemos actividades que no están siguiendo la secuencia establecida y debería, a la hora de hacer la revisión del cronograma, revisarse. Tenemos algunas actividades que han sido actualizadas con fecha pasada a la fecha de reporte, que tampoco es correcto. Y si nosotros quisiéramos, podemos revisar cuál es la H31. Que nosotros podemos ver la H31. Vamos a buscarla. Ponemos H31 y así podemos ir buscando. Y vemos que esta actividad tiene fecha de 27 de julio y el contratista ya la ha puesto como actualizada. Lo cual está equivocado porque para primavera el que pongamos actualizado significa que ya terminó la actividad. En otras palabras, está en el pasado. Sin embargo, la fecha que se le ha asignado es una fecha futura. Entonces, estos son errores que hubiéramos identificado a la hora de hacer la revisión del cronograma del contratista. Es posible que por estas razones, sumadas a la integridad propia y la previsión de la información, análisis de ruta criteria y otros, digamos que este cronograma no cumple con los requisitos. Lo que estamos viendo no es suficiente para eliminar, pero vayamos bajo el supuesto que no cumple con los requisitos. Entonces, el cronograma sería rechazado. Sin embargo, como hemos dicho, a la hora que nosotros revisamos, vemos que el cronograma está actualizado a la fecha correcta, tiene información de avance, hemos insertado en esta presentación ciertas columnas que nos van a ayudar a la actualización, como por ejemplo, cuál es el porcentaje de avance, cuáles son las fechas versus las fechas planeadas de línea base, cuál es el valor ganado y el valor planeado para poder evaluar el avance también. Pero lo que vamos viendo es que el contratista ha actualizado su cronograma. Tenemos fechas reales, tenemos porcentajes de avance, tenemos porcentajes parciales para actividades que están en el proceso. Como por ejemplo acá tenemos 70% de avance para la actividad del modelado PIM, que empezó el 26 de mayo y está previsto terminar el 9 de julio. La estructura lógica parece que se mantiene. Podemos hacer una revisión de la ruta crítica. Y así podemos darnos cuenta que el cronograma, a pesar que no cumpla con todos los requisitos, es suficientemente bueno como para poder usarlo para la actualización. Vamos a encontrar algunas deficiencias, por ejemplo, esta actividad que no tiene predecesor y no tiene sucesor, pero a la hora que vemos es una actividad resumen tipo WBS, que como hemos indicado en otra oportunidad, la duración de esa actividad está definida en función a otras actividades o las actividades que caen bajo el paquete WBS. Sin embargo, tenemos una actividad propia dentro de esta estructura que no tiene un predecesor, con lo cual hace que la actividad resumen del WBS empiece desde la fecha de reporte, lo cual está equivocado. Nosotros podemos igual corregir eso a la hora que hacemos la actualización de nuestro cronograma. Entonces, podemos ver que el cronograma sí va a ser útil para nuestra actualización. La parte futura se mantiene según la estructura original con las relaciones lógicas adecuadas. Nuevamente podríamos verificar aquellas que no tienen predecesor y sucesor.
para determinar qué tipo de actividades son. Por ejemplo, en este caso, esta actividad de instalaciones, que es un resumen para el WBS de instalaciones de servicios, que cae bajo el C40 dentro del WBS, no tiene predecesores y sucesores, pero eso no es un problema, porque por el tipo de actividad, la duración está establecida según el inicio y fin de todas las actividades dentro del WBS. El contratista está usando para llevar el costo correspondiente o el presupuesto correspondiente. El cronograma de proyecto, como sabemos, es un cronograma resumido que muestra en forma consolidada la información del contratista. Y en general, el WBS, el cronograma de proyecto, es hasta el nivel 6 con actividades en el nivel 7. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es consolidar, colapsar la información a estos niveles. Vamos a primero ponerlo en nivel 6. Y tenemos acá el cronograma colapsado. Acá obviamente identificamos rápidamente este error. Probablemente la fecha de inicio corresponde a los otros subpaquetes dentro del C70. Y podemos llevarlo hasta un nivel menos, que corresponde a los paquetes de trabajo. Entonces, el cronograma lo hemos colapsado y tenemos los elementos del nivel 6, el diseño es nivel 5, el diseño conceptual es, por ejemplo, nivel 6, coordinación espacial, y las actividades en nivel 7 están dentro de cada uno de estos paquetes. Estas tienen fecha de inicio, tienen fecha de fin. Lo que vemos es que el contratista no ha puesto un porcentaje en estas actividades. Sin embargo, nosotros vamos a tener que tomarlo. ¿Por qué? Porque como no tiene un presupuesto asignado, a la hora que se consolida, el porcentaje del elemento del WBS se calcula según el valor ganado. Y como no hay presupuesto, no hay avance, no da un porcentaje. Habiendo dicho eso, vamos a tener que hacer un poco más detallado para asignar el porcentaje de avance, pero podemos empezar a ver las fechas de inicio y fin para cada uno de los elementos que nos van a servir para actualizar el cronograma. Entonces, cuando hagamos este trabajo, vamos a estar alternando entre el cronograma del contratista y el cronograma de proyecto. Para esto, abriremos ambos cronogramas a la hora de hacer el trabajo. Para esta capacitación, vamos a concentrarnos solamente en el cronograma de proyecto. Entonces, hemos hecho la revisión del cronograma del contratista y lo que vamos a hacer es abrir el cronograma de proyecto. Sin embargo, antes de hacer la actualización propiamente dicha, necesitamos hacer una copia del cronograma o asegurarnos que ya tengamos una copia del cronograma. Porque si empezamos a actualizar el cronograma de proyecto tal como lo tenemos, vamos a borrar la actualización anterior. Entonces, vamos a ir al nodo donde trabajamos. Vamos a hacer ejemplo con educación. Estamos dentro de Project Delivery o entrega de proyecto, actualizaciones. Eso está subdividido en actualizaciones vigentes y actualizaciones pasadas. Nos vamos a actualizaciones vigentes y seleccionaríamos el proyecto que necesitamos. Hacemos una copia. Nos vamos a actualizaciones pasadas y pegamos el cronograma con toda la información. Este después lo voy a borrar para no alterar nada. Acá dice que el trabajo está programado y que se va a actualizar, y en la parte inferior
va apareciendo en rojo el estatus del cambio que estamos haciendo. Pues dice que ahora está avanzando y ya dice que está terminado. Entonces regresamos al nodo y tenemos que refrescar la pantalla. Y la copia se ha realizado, pero no necesariamente se muestra. Refrescamos apretando F5 y buscamos nuestro cronograma. Primavera no permite que hayan dos cronogramas con el mismo número de proyectos. Entonces, a la hora que se va a hacer una copia, Primavera automáticamente le pone un sufijo de guión 1. Según nuestra nomenclatura, los cronogramas actualizados anteriores tienen los sufijos de la U de update o actualización y el siguiente número, 05 en este caso. Entonces, ya hemos guardado el cronograma actualizado hasta el mes anterior y se va a guardar tal cual fue actualizado. Ahora podríamos actualizar el cronograma para el siguiente mes. Como dije, ya esto lo hemos realizado, voy a borrarlo para no generar problemas. Pero asegúrense de hacer esto antes de empezar y de cambiar el código de proyecto, el número de proyecto y toda la nomenclatura correspondiente. Entonces, vamos a abrir nuestro ejemplo de este cronograma del mismo colegio. En este caso está actualizado hasta el 31 de mayo. Ese es el data date, la fecha de reporte, 31 de mayo. Y lo abrimos. Vamos a hacer clic derecho en el cronograma y de frente está abierto. Entonces vamos a verificar. El cronograma está actualizado hasta el 31 de mayo. Queremos ver las líneas base. Estar seguro que tengamos la línea base de proyecto insertada, con lo cual podemos hacer la comparación con la línea base. Y también podemos añadir una línea base y decir, antes de actualizar, yo quiero guardar una copia de este cronograma como una nueva línea base. ¿Por qué quisiéramos hacer eso? Porque a la hora que estamos comparando, en vez de con la línea base oficial del proyecto, comparamos con el cronograma actualizado el mes pasado, podemos ver los movimientos, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que esperábamos que se haga. Entonces, vamos a hacer esta copia. Parece que se está demorando un poco. Vamos a registrar de todas maneras. Y vamos a ver si ha funcionado. Podemos poner el cronograma actualizado como segunda línea base. La línea base principal es la que está en la parte superior. Queremos mantener la línea base oficial del cronograma del proyecto como la línea base primaria o project y cualquier otra en las siguientes. Entonces, nosotros podemos, si queremos, a través del icono, la opción de barras, tenemos acá la línea base de proyecto seleccionada. Podemos añadir una línea base de el otro cronograma para la actualización. En este caso vamos a modificar, a lo mejor añadamos, vamos a poner una nueva. Entonces ponemos una nueva, baseline, siguiendo la convención. Vamos a seleccionar que es del primary baseline bar, que es este de aquí.
Vamos a ponerlo a todas las actividades normales. Vamos a cambiar el formato. Vamos a hacer que sea naranja para que se distinga. La vamos a hacer delgada como las otras en la posición número 2. Y ya no vamos a mostrar el Project Baseline, sino el Primary. Y aparte, vamos a añadir uno más para mostrar los hitos. Entonces vamos acá hagamos un cambio simple, cambiamos la fuente a Primary, aplicamos, ok. Y ahora está comparándose contra la otra línea base. Vamos a regresar como estábamos. Nuevamente para no alterar los trabajos. Y lo que podemos hacer si queremos es no añadir columnas, poner las fechas en las columnas. Lo que tenemos para la actualización ahorita, tenemos la duración original, la duración restante, la duración de línea base, las fechas de inicio y fin, que son las que al final van a mostrar el avance que tenemos, fechas esperadas que nos van a ayudar a la actualización, las fechas de la línea base y la diferencia en duración con la línea base, porcentaje de avance, valor ganado, valor planeado, que es lo que se preveía, se previó hacer a la fecha según el cronograma de línea base y el presupuesto final del producto. Presupuesto para que sirva de referencia. Entonces, una herramienta que nos puede ayudar en la actualización es el Spotlight, que es esta luz que nos está marcando el siguiente periodo, el siguiente mes, y vemos que se resaltan en amarillo cuáles son las actividades que estaban, según la última actualización, previstas a empezar en estos plazos. Empezar o iniciar o tener algún avance. Entonces, nosotros empezamos de nuestra actualización. Vamos a expandir todo. Normalmente los hitos de contrato, los hitos principales, es preferible actualizarlos en una segunda etapa. Primero ir viendo las actividades, porque los hitos normalmente son consecuencia del avance de las actividades. Entonces, vamos a fijar las fechas de inicio y de fin y los porcentajes de avance. Y esto nuevamente en función de las fuentes de información, el cronograma del contratista, o si fuera para procura, el test. Y vamos a tratar, o vamos a usar otras fuentes que tengamos a nuestra disposición, como puede ser información de adquisición de terrenos, información de diseño a través de los trackers de diseño, etc. Entonces, tenemos nuestra primera actividad, es una actividad de procura, que es la contratación del contratista principal y el contratista, el subcontratista principal. Entonces, el contratista nos ha informado que esto ya se ha realizado. Empezó, pero no empezó el 1 de enero, perdón, 1 de junio. Esto se demoró un poco más, pero ya empezó el 5 de junio. Vamos a ver si no es un periodo, un fin de semana. ¿Cómo se actualiza? En primavera, a la hora que queremos poner una actividad como iniciada, tenemos que apretar dentro de la pestaña de status, marcar como iniciada la actividad apretando el botón correspondiente y luego vemos cuál es la fecha. Entonces empezó el viernes 4, vamos a sábado 5, y empezó el viernes 4 y luego lo marcamos y ponemos como seleccionado. Inmediatamente primavera asume que esto ya está iniciado. El contratista nos ha dicho que también ya terminó, que ya lo adjudicó. La fecha se va a mover inicialmente en función a la duración, y para ponerlo como terminado tenemos que poner también que terminó, se marca la opción, y vamos a seleccionar la fecha y el contratista lo firmó el 21. Lo hizo más rápido. Como verán, la duración actual se corrige a la real en función de las fechas.
para la siguiente actividad que teníamos prevista, que es la compra del equipamiento de educación. Vamos a ver el predecesor. El predecesor dice que necesita de la entrega del paquete 3 de diseño. Entonces, nosotros podríamos, obviamente, si el contratista nos indica que esto ya, perdón, estoy en la actividad equivocada, que es la compra del el mobiliario. Y el predecesor es la contratación del contratista, de su contratista principal, que ocurrió el 21 de junio. El contratista nos ha indicado que ese trabajo también ya lo empezó. Entonces nos dijo que lo empezó, pero no el 21, sino que se demoró un poco. Lo empezó el miércoles 23. Entonces vamos a ponerlo como iniciado el miércoles 23. Las duraciones restantes las vamos a pasar después. Vamos a primero poner todo lo que ya ocurrió. Ya empezó o ya terminó. Así vamos a seguir avanzando. Esta actividad que ya empezó, no hemos hecho el Design Cost Loading porque esta es una actividad resumen que se va a mover según el WS. Pero sí tenemos ya avanzado el Special Coordination. Digamos que el contratista había previsto terminar eso el 5 de julio. Pudo terminarlo a fin de mes, no esperó hasta el 5 de julio. Entonces lo ponemos como finalizado. Y nos dijo que lo terminó el mismo 30. Entonces ponemos como 30, ya está terminado y lo entregó. Entonces, aun si es que es un hito, el hito también tiene que ser actualizado. Los hitos también hay que ponerle que ya se dieron para que se mantengan en el tiempo. Si no, se van a mover con la fecha de reporte. Entonces esto lo hizo el contratista el 30 y la revisión de la RCC empezó el día siguiente, el 1 de julio, que ya es pasada la fecha porque esto es hasta el último día del mes que vamos a actualizar. Seguimos avanzando. El contratista dice que terminó la demolición. No la terminó el 9 de junio, la terminó un poco más tarde. Entonces, en vez del 9, se demoró una semana más y la terminó el 16. Vemos el trabajo de remodelación de puertas y ventanas. Vemos los predecesores, terminó el 21 de junio, aunque es la subcontratación. Entonces, este trabajo sí empezó, según nos informa el contratista, cuando terminó la subcontratación el 21, pero se demoró una semana el subcontratista en movilizarse y empezó el trabajo, así que empezó el 28. Vemos la preparación de sitio. Esto pudo haber empezado desde que se terminó la demolición. El contratista ahí sí fue bastante hábil y sí lo empezó al día siguiente, pero nos informa que todavía no terminó. Entonces vamos a ver eso. Como verán, en el proceso de actualizar el cronograma, no estoy viendo las actividades resúmenes del WS porque eso se van a corregir y ver después, pero aparte estoy fijándome en las relaciones lógicas. Estoy verificando el cumplimiento de las relaciones lógicas. Si alguna actividad, por ejemplo, la preparación de sitio, hubiera empezado antes del término de la demolición, porque ocurre en diferentes zonas del proyecto, del área de trabajo, y se puede empezar con un avance parcial, y no hubiera empezado el 17, si no hubiera empezado el 14, nosotros estamos viendo que la relación del predecesor es FS0 con fecha 16, lo cual diría que la actividad de preparación de campo no puede empezar antes. Lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es reflejar la relación lógica que ha ocurrido en campo. Recuerden que el cronograma es una representación del trabajo y las tenemos que hacer fehaciente. Entonces podemos alterar nuestra relación
decir que esto es un SS. Y si vemos la demolición tenía 11 días de trabajo, podemos decir que se pudo haber empezado después de unos 8 días de desfase. Con esto estamos reflejando información real, un inicio más temprano que el fin del predecesor, entendiendo que aunque era preferible terminar toda la demolición antes de empezar la preparación del sitio, no era obligatorio, fue una relación lógica blanda, preferente, de una secuencia deseada pero no obligatoria, y ahora estamos mostrando cómo realmente se ejecutó. Vemos el resto del cronograma y todos son actividades futuras y no ha habido ninguna que se haya realizado. Pues ahora vamos a ver la parte, ya hemos puesto las fechas reales, lo que ha empezado y terminado, y ahora vamos a ver la parte siguiente. Entonces vamos a actualizar nuestro cronograma. Y vamos a mover la fecha de reporte hasta la última fecha del mes, 30 de junio. Y tenemos que fijar la hora. Ahora, la convención que estamos tomando es que vamos a actualizar el cronograma hasta las 11:59. A veces esto ocurre, no quiere aparecer bien ahí, entonces nos vamos a seleccionamos acá, nos vamos a donde dice Current Data Date en la ventana principal y escribimos 23:59. El cronograma se va a actualizar hasta esa fecha. Después vamos a tener que revisar todas las fechas de fin anteriores. Entonces ahora nuestro cronograma ya está actualizado hasta las 11:59 y vamos a verificar. Este hito, que fue el hito planeado del KD1, de la entrega de los estudios de sitio y diseño, parece que se nos escapó. Está sentado en la fecha de reporte. Queremos ver cuáles son las relaciones y dice que esta actividad debió haber sido actualizada con la entrega número 0 que ocurrió el 15 de marzo del 20. Entonces esta fecha debió haber sido actualizada anteriormente, se nos ha escapado, vamos a ponerla. Como dijimos, los hitos también tienen que ser actualizados, hay que ponerles que está terminado y vamos a ponerlo en la fecha correcta del 15 de marzo. Confirmamos que es la fecha del predecesor y podemos nuevamente actualizar para asegurar que todo esté bien. Es preferible ir actualizando el cronograma progresivamente conforme vamos haciendo los diferentes cambios para asegurar que lo que estamos obteniendo es lo que esperábamos obtener. Teníamos nuestra actividad de la compra del mobiliario, que habíamos dicho empezó el 23 de junio, ¿no? Han pasado 5 días de los 73 originales y el contratista nos ha dicho que se va a demorar el mismo plazo. Y este va a terminar, entonces, con los 73 días. Entonces a los 73 podemos restarle los 5 y tenemos 68 días restantes, con lo cual la fecha ahora está el 7 de octubre. También podríamos haberlo hecho directamente en la columna. Vamos a cambiarlo a 69, perdón, 69 y la fecha cambia. Ahora, ¿por qué cambia al 11 de octubre? Porque el 11 de octubre es lunes, el
8 es viernes y esta actividad tiene un calendario que solo se trabaja 5 días a la semana. Entonces no trabaja fin de semana, le doy un día más, pasa de viernes a lunes. Ahora, esta actividad no tiene un presupuesto asignado. Sin embargo, siempre se le debe poner un porcentaje de avance. Esta actividad tiene un porcentaje de avance tipo físico. Eso lo vemos en la pestaña general. Lo cual significa que nosotros vamos a calcular cuánto se ha avanzado de esta actividad fuera de los cálculos propios de primavera. Y eso nos permite nosotros determinar avance por unidades realizadas. Entonces aquí vamos a estimar que el avance es 5%. Vamos a marcarlo en esta celda. Y ya tenemos un avance. Luego vamos a ir a nuestra actividad de Design Cost Loading, pero en función a todo el paquete de diseño. Habíamos dicho que la coordinación espacial había sido terminada, que habíamos hecho la entrega, pero como fue el último día del mes, entonces la revisión de la RCC va a empezar al siguiente día, que es el 1 de julio, que ya está pasada la fecha de reporte, por eso no se actualiza. Y viendo nuestras relaciones lógicas, el diseño técnico también está previsto empezar al día siguiente, en paralelo con la revisión, también el 1 de julio, y por ende no lo actualizamos. Y el contratista no nos ha indicado que ha empezado en paralelo ambas actividades. Si el contratista nos hubiera dicho que ha empezado el diseño técnico antes de terminar la coordinación espacial, como por ejemplo lo vemos en la relación entre el diseño conceptual y la coordinación espacial, podríamos haber actualizado el diseño técnico y decir sí, el contratista lo ha empezado, lo empezó el 28 de junio, pero ya la relación lógica de FS0 no es válida. Y deberíamos reemplazarla por, potencialmente una FF, fin, que son las que permite un hito de fin con un lag. Lo que vamos a decir es que el contratista necesita al menos unas 3 semanas para incorporar todo lo que pueda salir de la revisión de la coordinación espacial, entonces lo ponemos FF15. Y volvemos a actualizar. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la duración remanente para el diseño técnico. Como ya hemos avanzado unos cuantos días, vamos a poner que nos quedan todavía unos 21 días, con lo cual se adelanta las otras actividades. Y nos damos con la sorpresa que no se ha modificado. Vamos a verificar por qué. Porque esta actividad tiene una fecha de fin esperada, el 4 de agosto, que ha sido impuesta en el periodo anterior. Entonces es recomendable, antes de empezar a actualizar, borrar todas las fechas de fin esperadas que hayan sido puestas en el periodo anterior, porque se van a respetar todavía. Y las nuevas fechas que vamos a poner, una vez que actualizamos el cronograma, van a desaparecer y se van a mantener solamente las fechas esperadas que se habían impuesto. Entonces la hemos borrado y vamos a volver a verificar. Vamos a poner nuestros 21 días y ahora sí deberíamos tener que la fecha de entrega se ha adelantado, así como el fin, y el fin del todo el diseño ahora está previsto para el 9 de agosto. Todavía tarde con respecto a la línea base, significativamente tarde, pero ya sabemos cuándo es que va a ocurrir. El diseño, la coordinación espacial se ha autocalculado 100% desde que hemos dicho que ha empezado y terminado la actividad. Sin embargo, el diseño técnico no tiene avance. Ese avance tipo físico lo vamos a calcular y vamos a indicar que hemos podido avanzar solamente también un 5%, con lo cual se refleja el 5%. Las actividades resúmenes, que en este caso son las que están llevando el presupuesto, tienen también que ser actualizadas. Las fechas, como hemos visto, se van a mover según la duración de todos los componentes que caen bajo el WBS, al cual está asignada esta actividad. El porcentaje de avance, sin embargo, no es así. El porcentaje de avance
es calculado por fuera, en tanto que nuevamente hayamos seleccionado la opción física, que es la que más vamos a usar. Entonces tenemos que calcular cuánto se ha avanzado en diseño, y para esto, en este caso, tenemos la suerte de tener un tracker, un supuesto, que nos dice cómo el contratista está avanzando. Entonces, sabemos que hasta la entrega de la coordinación espacial se ha avanzado un 70% de todo el paquete de diseño. Sabemos que la revisión final tiene 10%. Esto ya son reglas que se hubieran predefinido para el proyecto. Y que el diseño técnico es un 20%. Entonces ya tenemos 70% y vamos a dar solamente un 2% adicional por el avance del 5% de diseño técnico, entonces estamos con un 72%. Esto nuevamente ustedes lo van a tener que calcular con mayor detalle. Entonces con el 72% y lo que hemos visto es que se ha cambiado el valor ganado. Vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner 75%. Y el valor ganado se va calculando en función al porcentaje que le asignemos al avance. Entonces, lo que Primavera está haciendo es, en función al porcentaje de avance que nosotros definimos, lo multiplica contra el presupuesto de la actividad y ese es el valor ganado acumulado. Esta actividad en particular ya debió haber sido terminada según el plan original, la línea base, por lo que el valor planeado corresponde al 100% del presupuesto, mientras que el valor ganado, que refleja la cantidad de trabajo realizada, solo está a un 72%. Por ende, no tenemos más que unos 96.000 soles acumulados. De esa misma manera, seguimos avanzando y vamos viendo los otros elementos. Entonces vemos, la actividad de demolición fue terminada. La actividad de PWS de la mismo paquete también fue terminado, con lo cual se reconoce el 100% del avance. El trabajo de remodelación o reparación de puertas y ventanas está todavía siendo avanzado. El contratista nos ha informado que este trabajo desafortunadamente va a tomar más tiempo del que originalmente había previsto y no va a terminar el 24 de septiembre, sino va a terminar después del 24 de septiembre. Nos vamos hasta el 1 de octubre. Entonces, la duración remanente ahora es mayor que la original y la duración total también. Entonces, actualizamos apretando F9, sale nuestra ventana y vemos que la actividad se ha extendido. Eso no significa que no se haya realizado trabajo. El porcentaje de avance tiene que indicar la cantidad de trabajo efectuada contra todo el trabajo que se va a efectuar. Entonces, podemos ponerle igual un porcentaje de avance. En este caso fue muy bajo, 2%, y a la actividad resumen del WS le vamos a dar ese mismo avance, siendo esta la única actividad que estamos teniendo. Y reconocemos un poquito de valor ganado. Nos vamos ahora a ver la actividad de Site Preparation. Esta sí está bastante avanzada. El contratista nos ha informado que va más del 50%, 55% de avance. Pero lo que estamos viendo es que para esta actividad resumen, donde hay valor ganado, tenemos una combinación de múltiples actividades. Todas caen bajo trabajo externo. Entonces, si hubiéramos ido al cronograma del contratista, hubiéramos buscado el resumen a este nivel, a este paquete de trabajo, hubiéramos visto cuánto es el valor ganado que el contratista reporta como monto y determinamos cuál es el porcentaje equivalente según el presupuesto que nosotros tenemos de 1.86 millones. Entonces, el contratista nos ha dicho que son aproximadamente 150.000, por poner un ejemplo.
Entonces ponemos 150, lo dividimos entre 1, 860, lo haríamos preciso, entonces estamos con un 8% de avance y podemos poner acá el 8%. Nuevamente ustedes esperamos que lo hagan de una manera más precisa. Entonces ahí tenemos esa actividad avanzada. Tenemos algunas actividades que son tipo nivel de esfuerzo. Las actividades tipo nivel de esfuerzo, como hemos explicado en otras capacitaciones, son actividades cuya duración está establecida en función a la duración de múltiples otras actividades, no necesariamente solo de un WBS, sino de un paquete más grande. Por ejemplo, la permanencia del supervisor de calidad está en función a la fecha de inicio del trabajo del contratista y la fecha de culminación. Entonces, se ponen uno como predecesor y el otro como sucesor, y la duración de la actividad y el nivel de esfuerzo va a abarcar el plazo total. Y usamos este tipo de actividades normalmente para trabajos basados en permanencia, más que en actividades o entregables o tareas puntuales. Estamos hablando de un trabajo de permanencia, como es la supervisión o como puede ser el mantenimiento de los campamentos, otras actividades de este tipo. Estas actividades igual tenemos que actualizarlas, tenemos que ponerle un porcentaje de avance, y la convención que estamos tomando es que vamos a actualizarlas según el plan, el valor planeado a la fecha. Entonces, nuevamente pidiéndoles que ustedes lo hagan con mayor precisión. En este caso, estamos tomando 260, es el valor planeado, entre 216, perdón, me corrijo, 260, entre 343, que es el presupuesto, y tenemos un 75.8% de avance que lo vamos a consignar de igual manera en la zona. 75.8, si lo calculamos con mayor precisión, va a salir exacto. Acá tenemos la actividad que lleva los gastos generales del contratista. Acá podemos hacer uso de la información del reporte mensual que el contratista nos entrega para ver cuál es el porcentaje de avance, ¿no? O podemos hacerlo en función al porcentaje total del proyecto. Entonces, vamos a ponerle, el proyecto está atrasado, vamos a ponerle un 10% de avance. Nuevamente esto lo verificaríamos con la información que nos entrega el contratista o en función al porcentaje de avance del contratista. Tenemos la actividad del colegio temporal, que no se ha dado en el proyecto, por eso es que mantenemos todavía el porcentaje de avance en 0. Es un trabajo que no se va a realizar y tendríamos que eliminar el alcance, pero esto se hace a través de control de cambios y ese proceso todavía no se ha realizado, con lo cual se mantiene la actividad, se mantiene el presupuesto, pero no se genera avance. Verificamos el resto de las actividades y nuevamente vamos a programar y obtenemos entonces nuestro cronograma actualizado. Teniendo nuestros cronogramas actualizados, queremos hacer una revisión, que va a empezar con una revisión del checklist y una revisión, perdón, del checklist del log y una revisión visual para asegurar que la actualización se haya hecho de una manera correcta. Entonces, vamos a ver nuestro log y vamos a buscar las actividades que no tienen predecesoras. Siempre es importante verificar las que no tienen predecesoras y no tienen sucesores. Entonces, aquí que estamos viendo que tenemos un número de actividades que son para costos, que son los resúmenes de WBS. Estos no necesitan predecesor, eso está bien. Acá tenemos una actividad que deberíamos revisar, la de fin de proyecto está bien, terminal float, lo revisamos, el resto son de costos. Hay unas cuantas actividades que deberíamos revisar,
Entonces vamos a regresar a nuestra primavera. Para buscar nos podemos poner en una celda, si estamos buscando por Activity ID, una celda Activity ID. Igual que en otros software, con Control F va a aparecer la opción de buscar. Ponemos la información y nos va a botar a la zona que queremos. Si yo me parase en una celda de, por ejemplo, un nombre de actividad y quiero lograr lo mismo, me va a decir que no lo encuentra, porque va a buscar en la columna en la cual estamos ahora. Se va a buscar el dato en la columna. Entonces vemos esta relación, esta actividad ya terminó, no tiene sucesor. Siempre es una buena práctica mantener la lógica completa, aun cuando tenemos actividades que han terminado. Entonces vamos a asignarle la relación que debió haber tenido, es que la revisión de la RCC sería un input para la siguiente etapa. Entonces hubiera tenido una relación tipo FF, que es la que acabamos de asignar. Me he parado en el extremo de la actividad hasta que me aparezca esa flecha especial, ¿no? con curvo, con quiebres, y apretando el clic izquierdo ya puedo establecer una relación al inicio o fin de otras actividades. Lo suelto, me va a establecer el vínculo. Y hubiera dicho que necesitamos al menos unas 3 semanas para incluir los comentarios. Entonces, la relación debió haber sido de este tipo, a pesar de que no la hemos tenido. Vamos a ver algunas otras que probablemente debieron haber tenido. Vamos a mirar esta inicial. Nos vamos a parar nuevamente, Control F, pego la nueva y me voy a buscar la actividad. Esta es una actividad que se dio muy al inicio del proyecto, que hubiera sido predecesora probablemente para el lanzamiento del ITT. 3 de noviembre, el lanzamiento del ITT el 17 de noviembre. Entonces hubiéramos tenido que tener estas relaciones. Seguimos viendo nuestro log. Hay diferentes calendarios, eso no es necesariamente un problema. Tenemos actividades en la ruta crítica, no tenemos relaciones no satisfechas, no tenemos restricciones no satisfechas, fechas externas, no encontramos fechas que han sido actualizadas en el futuro o que están fuera de secuencia. Entonces, vemos que la integridad del cronograma en general está bien. Tenemos algunas actividades con restricciones, pero a la hora que vemos la descripción, son actividades que normalmente tendrían restricciones porque son las fechas claves. Hacemos una revisión de nuestro cronograma. Podemos colapsarlo un poquito. Y vemos cómo es que están nuestras fechas. Las fechas contractuales están donde deben de estar, en la misma fecha original. Como dijimos, se tienen que actualizar para mantener la integridad del cronograma. Los hitos también se actualizan. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo? Uno, que no tengamos actividades futuras actualizadas, aunque ya hemos verificado a través del log que no hay. Vamos a ver si tenemos alguna actividad que está sentada en la fecha de reporte, que puede ser que se nos haya pasado a actualizarla. Vamos a ver si tenemos alguna fecha expected finish que se nos haya pasado, que no la hayamos borrado y que esté cambiando lo que estamos esperando. Entonces vemos que tenemos actividades parcialmente avanzadas. Podemos apagar el spotlight, si queremos. Tenemos actividades parcialmente avanzadas que tienen su porcentaje de avance. Vamos viendo que los hitos están donde tienen que estar. Acá también tenemos un hito justo en la fecha, pero está actualizado. Estas relaciones lógicas las hemos modificado.
Y aquí, por ejemplo, vemos que esta actividad, que son los gastos generales del contratista, no la hemos actualizado. No le hemos puesto un porcentaje de avance. Entonces, determinamos en función a la información del contratista, vemos que esto tiene más o menos un 10% de avance. Como indicamos, no va a afectar para el cálculo de valor ganado porque no tiene un presupuesto asignado. Pero siempre es una buena práctica poner porcentaje de avance en las diferentes actividades. Esto que hemos puesto, o que había 100% de avance en una actividad no terminada, es un error. No se debe poner 100% a una actividad que no ha terminado. Primavera lo va a permitir, pero como buena práctica uno debe poner 100% solo cuando se ha terminado la actividad. Vamos a ponerlo al costado, vamos a investigar por qué es que se ha reportado de esa manera en periodos anteriores. Verificamos el resto, no tenemos actividades que parecen estar en la fecha de reporte. Y vamos a mirar ahora a los resultados. Entonces, tenemos fechas, vamos a mirar nuestras fechas. La fecha de fin de proyecto está prevista el 4 de marzo del 22 versus el 25 de noviembre del 21. Las fechas claves también están atrasadas. Podríamos ver cuánto. Si queremos ver cuánto se han atrasado, entonces podemos añadir una columna adicional. En la opción de columnas, vamos a ver en fechas, si no me equivoco, perdón, en duraciones. Entonces tenemos variaciones. Y vamos a ver variaciones de fecha de fin contra la línea base de proyecto. Seleccionamos esa información y la vamos a poner acá, antes de la variación de duración. Clicamos y podemos hacer la ventana un poquito más corta. Entonces vemos, por ejemplo, que el fin de proyecto está previsto 69 días más tarde que la fecha de línea base. Y estos días son días según el calendario de la actividad. La actividad está en este caso 5 días, son 69 con una semana de 5 días. El hito 1 se cumplió 30 días tarde. El hito de diseño está 69 días. La de entrega de equipamiento y la obra civil. Y la fecha de culminación está 69 días tarde. Básicamente de agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. Y así podemos ir viendo los diferentes elementos del proyecto, cuántos se han desfasado con respecto a la línea base. Vemos, por ejemplo, que el diseño estaba más o menos a 30 días, mes y medio, un poco menos de desfase, hasta que hemos llegado a la coordinación espacial. La coordinación espacial tenía previsto una duración original de 37 días y va a tomar una duración total de 65 días. Entonces, un mes más, con lo cual que ya estaba un mes atrasado o 30 días, ahora va a tener un atraso mayor. Y ese sigue a través del diseño técnico y podemos ir revisando los diferentes elementos de esa manera. Con respecto a valor ganado, el cronograma nos está dando 605.000 soles de valor ganado versus un presupuesto de 4.7 millones. Tenemos un avance total de 9.97% según los avances parciales que se han dado a las actividades que tienen presupuesto. El valor ganado y el avance de primavera está basado en valor ganado, porcentaje de avance contra presupuesto, y se hace una acumulación total hasta el nivel de proyecto, los niveles que uno necesita. Podemos colapsarlo para verlo de una manera
amplificada. Y entonces lo que estamos viendo de una manera resumen es que el trabajo de diseño ya anda a un 72%, 69 días tarde con respecto a la línea base. Las actividades de construcción ya han empezado, pero no así la construcción de los activos, que ha sido postergada a julio y agosto con respecto a un inicio original de abril. El peor de los casos, estamos 79 días tarde con respecto a la línea base. Y la construcción del Project White o general de proyecto solamente tiene un 19%, 500.000 versus 2 millones previstos. Entonces, este proyecto, que nosotros concluimos, es que está atrasado y vemos que el valor ganado o la información de valor ganado es consecuente con los retrasos que estamos viendo. Este es el proceso principal para poder hacer la actualización del cronograma. Aparte, podríamos, ya sea dentro de primavera o fuera de primavera, ver la performance histórica del proyecto y qué es lo que se está proyectando a futuro. Lo que es importante, como hemos recalcado, es hacer una verificación de la actualización del cronograma una vez que se ha terminado. Asegurar que ha sido actualizado correctamente, asegurar que se le han puesto los porcentajes de avance apropiados, que no tenemos lo que estábamos indicando que se nos estaba pasando. Revisar las fechas esperadas. No tener un expected finish que nos esté afectando el cronograma. Si se fijan, en este caso, que es palpable como primavera podemos cometer errores por no fijarnos en estos elementos. Según la fecha esperada, esta actividad debería terminar el 7 de octubre. Según las relaciones lógicas, primavera dice que no puede empezar hasta el 25 de octubre, una fecha posterior a la fecha esperada. Entonces, primavera va a usar primero las relaciones lógicas y va a decir, no puedes empezar antes de tal fecha. Pero como yo esperaba que termine antes de esa fecha de inicio, lo que primavera va a hacer es cambiar la duración para tratar de cumplir. Pero no puede cumplir porque la actividad no puede empezar el 7 de octubre, no puede empezar antes del 25. Pero ¿qué es lo que hace primavera para tratar de cumplir? Comprime la duración al máximo. En este caso, 0 días. Ese es un punto que se me estaba pasando que también hay que revisar. Hay que verificar las duraciones de las actividades futuras, justamente por este tipo de situaciones. Entonces, lo que tendríamos que haber hecho es borrar esta fecha de fin esperada antes de haber hecho la actualización para que primavera no comprima la duración a 0 días. Entonces, como sabemos que la duración original era 6 días, vamos a ponerla de vuelta. Pero esto lo debemos haber hecho antes. Entonces, ahora ya tenemos la fecha correcta. Vemos que no hay ninguna fecha en la columna de fecha esperada. Esa es la razón por la cual es conveniente ponerla. Es una herramienta muy útil, nos ayuda para poder proyectar fechas, especialmente si lo que estamos haciendo es trasladando información del contratista. Podemos poner a una actividad una fecha esperada, primavera va a calcular la duración necesaria para cumplir con esa fecha. Pero una vez terminado, hay que borrarlas, justamente para no cometer el error que acabamos de ver. Entonces ya tenemos nuestro cronograma y podemos ver, por ejemplo, bajo la opción de ver el uso de los recursos de la actividad, que es una opción que distribuye o nos muestra la distribución. Acá estamos viendo las unidades presupuestadas del recurso non-labor.
Podemos ver otras. Entonces podemos ver costo, por ejemplo, costo total. Podemos ver lo que queda a futuro, ya no el presupuesto. Podemos ver planeado lo que queda presupuesto. Entonces, lo que estamos viendo en la línea amarilla, las columnas amarillas, es como se había previsto la utilización de los recursos según el cronograma que tenemos y lo que está quedando, ¿no? Y lo que vemos es una cantidad bastante alta durante los meses futuros que son consecuentes con cuando estamos previendo o proyectando la ejecución de los activos. Podríamos concluir que esta proyección es demasiado alta en función al trabajo realizado y tendríamos que verificar si es que se puede lograr esos niveles de avance en el plazo que tenemos. Entonces, estos son algunas de las verificaciones posterior a la actualización. La primera, para asegurar la integridad del cronograma, que está bien actualizado, que los datos son correctos, que la información es según la mejor data que tenemos. Y segundo, tenemos que hacer una revisión del avance y performance del proyecto. Si a criterio del equipo de proyecto la proyección no es realista, en otras palabras, no vamos a estar llegando a niveles de 1.57 de hasta cerca de 2 millones por mes, entonces tendríamos que modificar el cronograma y potencialmente secuenciarlo de una manera que no haya una acumulación tan grande de trabajo, que podemos hacerlo a través del cambio de relaciones lógicas, en vez de decir que las escaleras, por ejemplo, van a empezar 4 días después de iniciada la estructura, sino va a empezar 2 semanas después. Como estamos trabajando 6 días a la semana, lo hacemos 12. Entonces, empezamos a cambiar un poco cómo está estructurado nuestro cronograma. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que los pisos superiores tampoco van a empezar 4 días, van a empezar también 12, y se puede empezar a afectar. Y tratamos de generar una curva más razonable. Este ejercicio se debe de hacer en coordinación con el equipo de proyecto. Los trabajos eléctricos no van a empezar a los 2 días de iniciar los suelos, sino más o menos a mitad de camino, por lo menos un tercio. Y esto empieza progresivamente a generar una curva que sea más realista. Como dijimos, tal vez podemos cambiar las duraciones. No vamos a demorarnos 58 días en hacer los trabajos eléctricos de este primer edificio, porque es más complejo que lo que habíamos pensado, o por espacio no vamos a poder poner tantos recursos, ya que vamos a estar trabajando en paralelo actividades de construcción civil principal con acabados internos y trabajos eléctricos. Entonces no es factible tener la cantidad de recursos. Tenemos la opción de o atrasar los trabajos eléctricos, manteniendo la duración, o alargarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el trabajo eléctrico no lo vamos a empezar hasta terminados los pisos superiores, porque no podemos meter esa cantidad de gente, demasiadas personas, y lo hemos atrasado. Y ahora ya no hay un traslado tan alto y podríamos mantener los 58 días. Pero eso lo que ha hecho es, ha cambiado la duración total del edificio hacia una duración más realista y tiene consecuencias posteriores. Entonces, donde originalmente habíamos visto fechas planeadas
con 69 días, ahora estamos viendo fechas terminadas con 98 días de retraso. Y estamos presentando un cronograma que, a criterio del equipo de proyecto, es realista, aun si es que no está perfectamente alineado con la información que nos presenta el contratista. Claro está que a la hora de reportar tendríamos que nosotros incluir los comentarios del proyecto, que estamos haciendo estas evaluaciones y que estamos presentando un cronograma que indica una duración mayor a la del contratista. Ese es el proceso principal de actualización del cronograma de proyecto con las revisiones que vamos a ir efectuando. Y ese es el tema que queríamos cubrir el día de hoy, en uno de los procesos más completos. Algunos de los cronogramas que todavía no han llegado a tener un contratista tienen versiones más simplificadas. El proceso que hemos visto ahora es análogo al que serían en esos cronogramas, haciendo uso de otra fuente de información como puede ser el TES. Bueno, eso era lo que íbamos a cubrir el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Por favor, nos hacen llegar cualquier consulta. Hasta luego.